Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a un nuevo video. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Una llamada inesperada cambió el rumbo de un día normal en el set. Todo parecía transcurrir con normalidad en el set de grabación donde trabajaba el reconocido actor turco Altay Ulusoy. El ambiente estaba lleno de luces, cámaras y expectativas como cualquier otra jornada de rodaje. Sin embargo, una llamada telefónica interrumpió la rutina y dio paso a una historia cargada de emociones, decisiones apresuradas y el inquebrantable lazo entre madre e hijo. Mientras repasaba su guión para una escena intensa, el teléfono de Altay comenzó a sonar insistentemente. Al principio, dudó en contestar, como suele hacer cuando está en medio del trabajo. Pero al ver que era su esposa, la también actriz Asal Kaya, sintió una punzada de preocupación. ¿Asal? ¿Todo bien?, preguntó al responder, sin saber que esa conversación cambiaría todo. Altay, es tu madre, tuvo un infarto. Estamos en camino al hospital. Por favor, ven rápido. La voz de Asal sonaba temblorosa, pero trataba de mantenerse firme. El rostro de Altay se transformó al instante. Sin pensarlo dos veces, dejó caer el guión que sostenía y salió corriendo del set. Nadie entendía qué ocurría, pero su urgencia hablaba por sí sola. En el trayecto al hospital, el actor apenas podía pensar con claridad. Su madre, la mujer que siempre lo apoyó, la que nunca se perdió una de sus obras, estaba entre la vida y la muerte. Los minutos parecían horas. Al llegar al hospital, fue recibido por Asal, quien lo abrazó con fuerza. Está en cuidados intensivos, los doctores están haciendo todo lo posible, dijo ella con lágrimas en los ojos. Los médicos, que ya estaban al tanto de la llegada del actor, salieron poco después para explicar la situación. La paciente recibió atención médica a tiempo. La estabilizamos y ahora está en observación en la unidad de cuidados intensivos, informó el cardiólogo jefe. El alivio en el rostro de Altay fue visible, aunque la preocupación no desapareció. Durante las siguientes horas, Ulusoy no se separó ni un momento de la sala de espera. No le importaron las cámaras, ni los mensajes de prensa, ni siquiera las llamadas de producción. En este momento, mi única prioridad es mi madre, declaró brevemente a los periodistas que se acercaron al lugar. Asal, siempre a su lado, intentaba tranquilizarlo. Es fuerte, va a salir de esta. La conozco, y sé que no se va a rendir tan fácilmente, decía mientras le acariciaba el cabello. La noticia del incidente corrió rápidamente por las redes sociales. Miles de fans comenzaron a enviar mensajes de apoyo bajo el hashtag #Fuerza Çağatay. Incluso colegas de la industria del cine turco expresaron su solidaridad. Estamos contigo, hermano, escribió Quantatl en una publicación. Esperamos que tu madre se recupere pronto. Todo nuestro amor para ti y tu familia. El apoyo de la comunidad fue algo que sorprendió gratamente a Altay, quien, aunque normalmente se mantiene alejado de las redes sociales en momentos personales, no pudo evitar ver las muestras de cariño que llegaban desde todas partes. A veces, en su día a día, parecía que estaba más rodeado de luces y cámaras que de seres humanos reales, pero aquel gesto de sus seguidores le hizo sentir la calidez de la humanidad. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y angustia. Cada pequeño progreso en la salud de su madre era celebrado como una gran victoria. El actor compartía con su círculo cercano los avances médicos, aunque prefería mantener una actitud reservada sobre la situación. Al final de cada jornada, se refugiaba en la tranquilidad del hospital, donde su madre descansaba bajo la estricta vigilancia de los médicos. Finalizando el tercer día, el equipo médico le dio un parte positivo. La paciente mostraba signos de recuperación y, aunque estaba lejos de estar completamente fuera de peligro, se podía decir que la tormenta ya había pasado. La noticia llenó de alivio a todos, pero aún así, Altay no se separaba de su madre. Se mantenía cerca, conversando con ella, hablándole con palabras de ánimo, intentando darle la fuerza que él mismo necesitaba.
Gracias a todos los que se preocuparon por ella, dijo en una pequeña declaración a los medios, cuando los doctores lo autorizaron a compartir la noticia con el público. Lo que más quiero ahora es que se recupere completamente y que podamos dejar todo esto atrás. Su mirada, aunque algo cansada, reflejaba una gratitud inmensa. Había aprendido que lo más valioso en la vida no eran los premios ni las luces del escenario, sino aquellos momentos en los que las personas que más amamos nos necesitan. Su madre, a lo largo de su vida, siempre le había dado sabiduría y consejo. En cada paso que daba en su carrera, ella estuvo presente, compartiendo su alegría en los éxitos y ofreciéndole su apoyo incondicional en los momentos difíciles. Esa conexión entre madre e hijo era más fuerte que cualquier otra cosa en su vida. Ahora, más que nunca, Atai se dio cuenta de lo importante que era tener a su lado a las personas que realmente importan. Mientras su madre mejoraba poco a poco, las filmaciones en el set continuaron. El equipo de producción fue comprensivo, otorgándole el tiempo necesario para estar con su familia. Sin embargo, el actor sentía que cada momento que pasaba sin estar junto a ella era uno de incertidumbre. No importa cuánto dure la grabación, cuando se trata de la familia, todo lo demás pasa a un segundo plano, confesó en una entrevista privada con el director de la serie. Días más tarde, cuando su madre fue dada de alta del hospital y se encontraba en su hogar, Atai no perdió tiempo. Aprovechó para pasar todo el tiempo posible junto a ella. Conversaban sobre recuerdos de su niñez, de los sacrificios que ella había hecho por él y de las pequeñas grandes cosas que a veces la vida nos regala. Aunque las grabaciones no se detuvieron, para Atai, esos momentos con su madre eran más valiosos que cualquier trabajo que pudiera tener. Por su parte, Asal, su esposa, estuvo a su lado en todo momento, apoyando tanto a Atai como a su madre. La relación entre ellos era un ejemplo de amor, respeto y solidaridad. Asal entendía que, en momentos como estos, lo más importante era la unidad familiar. Y no dudó ni un segundo en ponerse al servicio de su pareja y su suegra para garantizar que ambos tuvieran todo lo necesario para pasar por esos días difíciles. La recuperación de su madre se hizo cada vez más evidente, y poco a poco fue retomando su vida normal. A pesar de que su salud estaba aún frágil, la mujer mostró una gran fuerza de voluntad para sobreponerse a la adversidad. Gracias al cuidado constante de su hijo y el apoyo de toda la familia, la mujer salió adelante. Eso, para Atai, fue el mayor de los logros. Verla recuperada, de nuevo sentada en su sillón favorito, sonriendo, era lo que realmente importaba. No tengo palabras para expresar lo que sentí en estos días. Gracias a todos por su amor y apoyo. Este susto me recordó lo importante que es la familia y estar presentes en los momentos difíciles, dijo en una breve declaración grabada para sus seguidores. Con su madre en proceso de recuperación y su corazón un poco más tranquilo, Atai Ulusoy regresó al set con una nueva perspectiva sobre la vida. A veces creemos que todo puede esperar, pero cuando se trata de los nuestros, no hay nada más urgente, confesó entre escena y escena. El actor se sentía renovado, más consciente que nunca de lo efímera que puede ser la vida y la importancia de aprovechar cada instante junto a los que amamos. Queridas seguidoras, gracias por acompañarme en este relato tan humano y conmovedor. Si les ha tocado el corazón esta historia real de amor familiar, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su like y compartir en los comentarios sus pensamientos. Nos vemos en el próximo video.